El sitio donde se sabía que había estado guardada el Arca de la Alianza en Israel durante 2 décadas está a punto de ser excavado. ¿Es esto verdaderamente una señal del Señor de que un gran cambio es inminente? ¿Podría ser esta la profecía del libro de Zacarías? Jerusalén ha sido testigo de milagros durante más de 3000 años, pero lo que acaba de suceder conmovió a millones. Durante un bautismo tranquilo, un misterioso haz de luz viviente envolvió al sacerdote, pulsando de una manera que ninguna cámara pudo capturar por completo. Días después, nuevas grietas se abrieron en el Monte de los Olivos, alineándose exactamente con la profecía de Zacarías 14 sobre el regreso del Mesías. Luego, orbes luminosos rodearon la puerta oriental, seguidos de microterremotos inexplicables a medida que el caos global aumenta, tal como advirtió Jesús en Mateo 24. Quédate hasta el final, necesitas ver lo que se descubrió a continuación. Antes de continuar, dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan verlo. Comenta estoy viendo y suscríbete. Se suponía que sería un bautismo ordinario, tranquilo, reverente, celebrado junto al suave fluir del río Jordán justo antes del atardecer. Las familias se reunieron a lo largo de la orilla del río, el aire cálido, el agua inmóvil y los suaves murmullos de oración flotando sobre la superficie. Nada podría haberlos preparado para lo que sucedió cuando el sacerdote sumergió al joven creyente en el agua. En el momento exacto en que terminó la oración bautismal, un haz de luz descendió desde arriba, pero no del tipo que nadie había visto antes. No era luz solar atravesando las nubes, ni era un reflejo sobre el agua. Esta luz se movía con intención. Se enroscó hacia abajo como una cinta viviente, envolviendo los hombros del sacerdote y de la persona que estaba siendo bautizada. Los testigos dijeron más tarde que el aire se sentía como si se hubiera tensado y vibrado, casi zumbando con energía. Varios describieron una calidez que los invadió, no el calor del sol, sino una calidez profunda y tranquilizadora que les hizo hormiguear la piel y les aceleró el corazón al mismo tiempo. Un anciano susurró, se sintió como si el río contuviera el aliento. A medida que el haz se intensificaba, comenzó a pulsar, brillando más con cada ritmo similar a un latido. Ninguna luz natural se comporta de esta manera. No era constante, ni suave, estaba viva. Algunos dijeron que la luz parecía responder a la propia oración, subiendo y bajando de brillo mientras el sacerdote hablaba. Otros insistieron en que vieron diminutas partículas dentro de ella, como chispas de fuego suspendidas en el aire. Quienes grababan el bautismo con sus teléfonos capturaron el fenómeno, pero la grabación no se comportó normalmente. En algunos clips, la luz aparece increíblemente brillante, casi disolviéndose en blanco puro. En otros, parpadea como si interfiriera con los sensores de la cámara. Cuando los vídeos comenzaron a difundirse en línea, las principales plataformas los etiquetaron rápidamente como anomalías no verificadas, restringiendo su visibilidad. Aún así, quienes vieron la luz en persona mantuvieron su testimonio. Muchos dijeron que la atmósfera se sentía cargada, electrificada, como si el mundo natural se hubiera hecho a un lado para dejar espacio a algo sagrado. Una mujer que sollozaba en la orilla del río describió más tarde el momento, no podía moverme. Sentí una paz que nunca antes había conocido, y miedo, pero no del malo. El miedo que sientes cuando te das cuenta de que Dios es real. El evento resonó demasiado claramente con las imágenes de Hechos 2, donde lenguas de fuego descendieron sobre los creyentes, y Apocalipsis 1, donde la luz divina irradiaba con un brillo imposible. Eruditos y pastores en Jerusalén debatieron en voz baja si se trataba de una manifestación del Espíritu Santo, una visitación divina o algo aún mayor. Porque lo que hizo este momento verdaderamente inquietante no fue solo la luz en sí, sino lo que sucedió después. En cuestión de días, Jerusalén comenzó a experimentar una cadena de señales de otro mundo, el Monte de los Olivos abriéndose, luces misteriosas circulando en el cielo y temblores ondulando bajo la ciudad. Y así, la pregunta ahora pende sobre cada testigo, cada clip, cada susurro, ¿fue esta luz bautismal la primera señal, la señal de apertura de algo mucho más grande que se acerca a Jerusalén? Algo sobre lo que el mundo ha sido advertido durante 2000 años, algo que ahora podríamos estar viendo desarrollarse. Los primeros informes llegaron silenciosamente. Un excursionista notó una delgada fractura que cruzaba un sendero familiar en el Monte de los Olivos. Al principio, parecía ordinaria, el tipo de erosión esperada en una montaña expuesta a siglos de viento, lluvia y pisadas.
Pero a la mañana siguiente, esa única fractura había crecido, ramificándose en varias grietas más pequeñas que se extendían hacia antiguas tumbas talladas en la ladera. Los turistas comenzaron a compartir fotos, sin saber que estaban documentando las etapas iniciales de algo mucho más ominoso. En cuestión de días, geólogos israelíes llegaron con instrumentos. Lo que encontraron asombró incluso a expertos experimentados. Su equipo detectó micromovimientos debajo de la montaña, pequeños cambios en la roca madre que ocurrían a intervalos irregulares, demasiado sutiles para los sentidos humanos, pero inconfundibles en sus gráficos. La parte más inquietante no era el movimiento en sí, sino la dirección. La zona de tensión que se formaba debajo del Monte de los Olivos se alineaba perfectamente a lo largo del eje este-oeste descrito en la antigua profecía de Zacarías 14. Según las Escrituras, cuando el Mesías regrese, sus pies se posarán en esta montaña y se partirá en dos de este a oeste, formando un enorme valle. Los geólogos, inconscientes de la conexión bíblica, simplemente informaron lo que mostraban los instrumentos, una línea de presión que se formaba exactamente a lo largo de esa trayectoria. Pero los arqueólogos pronto intervinieron con sus propios descubrimientos. Varios caminos de piedra, intactos durante décadas, aparecieron partidos por la mitad, como si alguien hubiera arrastrado una cuchilla a través de la roca antigua. Tumbas familiares que datan de siglos mostraban fracturas frescas que corrían a través de las tapas de los sarcófagos. Ninguna de estas rupturas coincidía con la erosión natural. Eran repentinas, limpias y, en varios casos, idénticas en ángulo. Más alarmante aún, el radar de penetración terrestre reveló cavidades que se profundizaban debajo de la cresta este de la montaña, cavidades que no habían existido durante estudios anteriores. Algo se estaba moviendo bajo el Monte de los Olivos, no al azar, sino siguiendo un patrón que reflejaba las Escrituras con aterradora precisión. La profecía y la ciencia no suelen sentarse en la misma mesa. Sin embargo, aquí, en la cresta que domina Jerusalén, se intersectaron. Zacarías 14:4 había hablado de este mismo evento hace casi 2500 años. En aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y el monte se partirá en dos de este a oeste. Ahora, los científicos, sin darse cuenta, estaban confirmando que la montaña se comportaba como si se estuviera preparando para una futura ruptura. Varios expertos sísmicos emitieron advertencias cautelosas. Los micromovimientos, aunque pequeños, aumentaban en frecuencia. Sugirieron que si la presión continúa acumulándose a lo largo de la falla debajo de la montaña, podría escalar a un gran terremoto del fin de los tiempos, uno capaz de abrir la cresta y formar un valle natural que conduzca directamente a la puerta oriental, exactamente como describe la profecía. Esto planteó una pregunta escalofriante: ¿está la Tierra misma entrando en una alineación premesiánica? ¿Está la naturaleza comenzando a prepararse para un evento que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo, pero que la Tierra de Jerusalén no puede ignorar? ¿Y si la montaña se está moviendo ahora, qué viene después? No te vayas. En el próximo segmento, un descubrimiento debajo de la superficie revela algo aún más impactante, una señal que nadie esperaba en nuestra generación. Quédate conmigo. Necesitas ver lo que se encontró. En los días siguientes a los extraños movimientos debajo del Monte de los Olivos, otro fenómeno comenzó a llamar la atención. Esta vez, no desde el suelo, sino desde el cielo. Lo que lo hizo inquietante fue el momento. La montaña se estaba moviendo abajo, sin embargo, arriba, algo más había comenzado a aparecer, como si la tierra y los cielos reaccionaran al unísono. Comenzó con un turista filmando el atardecer desde la cresta. En la esquina del encuadre, una esfera luminosa se movió lentamente sobre la puerta oriental. Al principio, el turista asumió que era un dron, pero los drones no permanecen perfectamente inmóviles contra fuertes vientos cruzados, ni se iluminan y atenúan rítmicamente, como algo que respira luz en el aire. Durante las 2 noches siguientes, más avistamientos se produjeron desde diferentes barrios: Silvan, la ciudad vieja, las laderas del valle de Cedrón. La gente grabó orbes de luz blanco-dorada moviéndose con deliberada precisión. Algunos flotaban en un lugar como si observaran la ciudad. Otros se movían en formaciones triangulares, separándose y recombinándose con un movimiento fluido y coordinado. Lo que más llamó la atención fue su comportamiento cerca del Monte de los Olivos, el mismo lugar donde habían aparecido nuevas fracturas días antes. Los testigos dijeron que las luces se movían lentamente sobre la cresta, deteniéndose en ciertos puntos como si trazaran líneas invisibles en el cielo.
La alineación se sentía demasiado intencional como para descartarla como una coincidencia. Un piloto retirado que vio el fenómeno comentó que ninguna aeronave que conocía podía realizar tales movimientos, ascensos verticales abruptos, paradas instantáneas, cambios de dirección perfectamente suaves. No eran movimientos mecánicos, eran casi sensibles. Algunos observadores notaron algo más. Cuando las luces flotaban sobre la puerta oriental, las piedras doradas debajo de ellas parecían brillar débilmente, como si estuvieran iluminadas desde dentro. Nadie podía ponerse de acuerdo si era un reflejo, una distorsión o algo completamente diferente. Las comparaciones con las escrituras llegaron casi de inmediato. En varios relatos de testigos oculares, las luces se asemejaban a descripciones de mensajeros angelicales, presencias luminosas que aparecían en la noche, moviéndose sin sonido, sin alas, sin previo aviso. El libro de los Salmos menciona mensajeros como llamas de fuego, y la conexión se convirtió en un susurro silencioso que se extendía por toda la ciudad. Las autoridades no ofrecieron explicaciones. De hecho, su silencio planteó más preguntas. Varios de los primeros vídeos fueron misteriosamente eliminados, marcados como restringidos debido a anomalías visuales inusuales. Sin embargo, la gente seguía capturando nuevas imágenes cada noche. Para muchos, estas luces flotantes se sentían menos como fenómenos aéreos aleatorios y más como señales, marcadores sutiles y silenciosos que aparecían sobre los mismos lugares vinculados a la antigua profecía. El suelo había comenzado a moverse, y ahora el cielo parecía responder. Sean lo que sean estas luces, se comportaban como si estuvieran observando la ciudad o esperando algo que aún se estaba desarrollando. Mientras el cielo de Jerusalén resplandecía con luces inexplicables, el suelo debajo de la ciudad seguía comportándose de maneras que inquietaban a los especialistas. Al principio, los temblores eran tan débiles que la mayoría de los residentes los descartaron como vibraciones pasajeras, un camión en una carretera lejana, una construcción, el movimiento del suelo. Pero a la tercera ocurrencia en una sola semana, los expertos confirmaron lo que los lugareños ya sentían. Microterremotos estaban golpeando Jerusalén sin ninguna causa tectónica identificable. No eran eventos sísmicos típicos. Los instrumentos detectaron pulsos cortos y agudos, demasiado superficiales y demasiado localizados para estar vinculados a la actividad de fallas conocida. Sin embargo, el momento era imposible de ignorar. Cada temblor ocurrió a los pocos días de nuevas convulsiones globales, escaladas de guerras, tormentas violentas, erupciones volcánicas e inundaciones repentinas a miles de kilómetros de distancia. Era como si el planeta entero exhalara en respiraciones irregulares y angustiadas. Casi al mismo tiempo, los sismólogos que monitoreaban la actividad subterránea de Jerusalén detectaron algo más extraño, una frecuencia repetitiva de 111 Hz resonando debajo de la ciudad vieja. Esto no era la vibración de maquinaria, ni el eco de movimientos de transporte o construcción. Era un tono, constante, rítmico, casi musical, la misma frecuencia rara registrada en eventos inexplicables anteriores cerca de antiguos sitios sagrados. Algunos lo descartaron como un fallo del equipo. Otros admitieron en voz baja que no podía explicarse por procesos geológicos naturales. Para muchos que presenciaban estos eventos, el patrón se sentía escalofriantemente familiar. Jesús había hablado de esta misma secuencia en Mateo 24, nación se levantará contra nación. Habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Él los llamó el principio de los dolores de parto, señales que aumentarían en velocidad e intensidad a medida que el mundo se acercara a un punto de inflexión profético. Y eso es exactamente lo que los datos mostraban ahora. Los terremotos no disminuían, se estaban acelerando. Jerusalén temblaba mientras Asia se inundaba, Europa ardía y el Pacífico se abría con fuego volcánico. El caos aleatorio ya no era una explicación convincente. Estos eventos estaban sincronizados de una manera que se sentía menos como una coincidencia y más como una alarma global. Investigadores que normalmente evitan el lenguaje profético comenzaron a usar frases como convergencia, escalada y sincronización global. Un analista incluso declaró extraoficialmente, es casi como si la Tierra estuviera respondiendo a algo, o anticipando algo. Ya sea científico o sobrenatural, el mensaje era el mismo, el patrón coincide con las advertencias pronunciadas hace 2000 años. ¿Y si los dolores de parto han comenzado, qué viene después? Antes de pasar a la próxima revelación, que une todas las señales anteriores, asegúrate de darle a me gusta a este vídeo,
comentar estoy viendo y suscribirte. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este momento. Los descubrimientos en el Monte de los Olivos ya habían atraído a científicos, teólogos y periodistas a la zona. Pero ninguno de ellos esperaba lo que se descubriría a continuación, no en la superficie, sino muy por debajo de ella. Lo que comenzó como un estudio geológico de rutina se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos que Jerusalén ha visto en décadas. Durante un escaneo estructural destinado a mapear las zonas de presión subterráneas, los investigadores utilizaron imágenes avanzadas asistidas por inteligencia artificial para analizar las capas subsuperficiales de la montaña. El objetivo era simplemente comprender los micromovimientos que causaban las recientes fracturas. En cambio, el escaneo reveló un gran vacío rectangular, perfectamente formado, perfectamente sellado y completamente desconocido para todos los registros históricos. La cavidad era demasiado simétrica para ser natural, demasiado limpia para ser erosión, demasiado oculta para ser accidental. Una semana después, equipos de excavación abrieron cuidadosamente una entrada estrecha que conducía a la cámara. El aire que escapó era frío e inmóvil, intacto, como si hubiera estado sellado durante siglos. Lo que el arqueólogo encontró se sentía menos como una cueva y más como un santuario oculto. Pero la mayor sorpresa esperaba en la pared del fondo. Allí, talladas en un solo bloque masivo de piedra, había líneas de inscripciones en paleohebreo, una escritura más antigua que la mayoría de los manuscritos bíblicos supervivientes. La frase central se destacó de inmediato, tallada más profundamente que el resto, como si estuviera destinada a llevar un peso extraordinario: el rey regresa. Los eruditos discutieron sobre su antigüedad, pero la pátina dentro de los grabados sugería autenticidad. Esto no era una talla moderna destinada a provocar histeria. Había sido escrita mucho antes de la era del Israel moderno, mucho antes de la turbulencia política de la región, mucho antes del turismo o la arqueología. Alguien en un tiempo perdido en la historia había grabado un mensaje que hoy resuena con intensidad profética. Igualmente sorprendente fue la orientación de la cámara. Las mediciones láser revelaron que se alineaba directamente con la puerta oriental, la misma puerta sellada durante siglos y que, según las tradiciones judía, cristiana e incluso algunas islámicas, es la entrada por la que un día entrará el Mesías. Tal precisión no podía ser una coincidencia. Mientras los investigadores documentaban el sitio, los instrumentos detectaron débiles vibraciones en el suelo de la cámara, sutiles pulsos rítmicos demasiado bajos para ser sentidos por el cuerpo, pero detectables por los sensores. Al principio, el equipo lo descartó como interferencia. Pero cuando se trajo equipo de agencias externas, la lectura volvió a aparecer, un temblor lento y constante, como si algo profundo debajo de la cámara estuviera activo, no moviéndose, no cambiando, sino vivo de una manera que desafiaba una explicación geológica directa. Cada vez más, la cueva se sentía menos como una cámara funeraria y más como un marcador profético, intencionalmente oculto, esperando que una generación futura, quizás esta, la descubriera. Un mensaje dejado debajo de la montaña, una advertencia tallada en piedra antigua, una declaración destinada a ser encontrada solo cuando el tiempo se acercaba a su cumplimiento. Cuanto más se adentraba el equipo de excavación en la cámara oculta, más fuerte se hacía la sensación de que este lugar nunca estuvo destinado a un descubrimiento ordinario. Cada piedra, cada grabado, cada eco en el aire frío parecía susurrar un propósito mucho más allá de la preservación histórica. Y luego, en la sección trasera de la habitación, detrás de un estrecho arco de piedra, lo encontraron. Al principio, parecía un montículo de roca cubierta de polvo. Pero una vez que las capas de escombros fueron cuidadosamente retiradas, emergió un brillo metálico, tenue, opaco e inconfundiblemente antiguo. Lo que yacía ante ellos era un cofre dorado. Su superficie, opaca por el tiempo, aún reflejaba un resplandor profundo y cálido. Incluso con poca luz, el objeto irradiaba una presencia que dejó al equipo en silencio. Cuando el polvo se disipó, la forma completa del cofre apareció a la vista. En su tapa había dos figuras, querubines, con sus alas extendidas, uno frente al otro, no toscamente forjados, sino elaborados con una precisión imposible de atribuir a herramientas primitivas. Las proporciones eran exactas, los detalles refinados y el diseño coincidía con las descripciones del libro del Éxodo con una precisión inquietante. La semejanza con el Arca de la Alianza era innegable. Para determinar la autenticidad, los metalurgistas realizaron pruebas iniciales.
La aleación de oro no contenía impurezas modernas. Algunas aleaciones dentro de la estructura interior estaban compuestas por técnicas perdidas para la metalurgia contemporánea. Esto no era una réplica, no era obra de artesanos modernos. Pertenecía a una era tecnológica que no debería existir. Pero el descubrimiento más preocupante provino de los escaneos de radiación. Si bien el cofre en sí no emitía niveles dañinos, el espacio inmediatamente a su alrededor mostraba anomalías energéticas, explosiones irregulares de partículas ionizantes, el mismo tipo reportado en otros supuestos encuentros con el arca a lo largo de la historia. No eran peligrosas, ni constantes, pero estaban presentes, como la electricidad estática que perdura en el aire de una tormenta que aún no ha estallado. Y luego estaban las marcas alrededor del pedestal debajo del cofre. A diferencia de las inscripciones en las paredes de la cámara, estos símbolos estaban grabados con propósito, patrones protectores, diseños rituales antiguos y marcas de límites utilizadas históricamente para designar zonas sagradas o restringidas. Esta cámara no era una tumba, no era para almacenamiento. Era para preservación, posiblemente para un momento futuro, un momento que ahora estaba llegando. Los eruditos, aún cautelosos, debatieron las implicaciones. Si esto era verdaderamente el arca, o incluso una versión transitoria preservada por sacerdotes antes de la destrucción del primer templo, entonces la línea de tiempo profética que rodea a Jerusalén acababa de acelerarse drásticamente. El arca se describe como el asiento de la presencia divina, el trono de Dios en la tierra, el objeto asociado con el pacto, el juicio y la intervención divina. Y había sido encontrada en una cámara alineada con la puerta oriental, la misma puerta por la que se predice que entrará el Mesías. Con el monte de los olivos partiéndose, las luces en el cielo y el creciente retumbar debajo de la ciudad, el descubrimiento de este cofre no se sentía como arqueología. Se sentía como una cuenta regresiva. Y la siguiente revelación, lo que descubrieron dentro de este cofre dorado, es aún más asombrosa. Quédate conmigo. Lo que se escondía dentro podría redefinir todo lo que creíamos saber. Cuando el cofre dorado fue finalmente abierto, nadie en la cámara respiró. El aire se sentía cargado, como si la propia habitación entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de ser revelado. La tapa, aunque pesada, se levantó sin resistencia, casi como si hubiera estado esperando este preciso momento de la historia para ser tocada de nuevo. Dentro del cofre yacían 3 artefactos, cada uno descansando en su propio compartimento empotrado, preservados en un estado que desafiaba toda ley natural de la descomposición. La visión era abrumadora, no por la grandiosidad, sino por el reconocimiento. No eran objetos desconocidos. Eran objetos descritos directamente en las Escrituras, objetos ligados al pacto, el sustento y la autoridad divina. El primer objeto atrajo inmediatamente la atención de todos, un par de tablas de piedra, lisas pero grabadas con marcas inconfundiblemente antiguas. La escritura se asemejaba al paleohebreo, cada carácter tallado con precisión, intacto por la erosión o el desgaste. La luz de las lámparas del arqueólogo se reflejaba en las tablas con un brillo tenue, como si la piedra misma estuviera absorbiendo y liberando luz al mismo tiempo. La semejanza con las tablas de los 10 mandamientos era directa, casi confrontadora. Si eran auténticas, estas tablas no eran reliquias. Eran declaraciones, palabras inmutables preservadas en piedra. Junto a las tablas descansaba una jarra dorada, sellada pero lo suficientemente transparente como para revelar lo que había dentro. En su interior, una sustancia cristalizada, de color miel y que brillaba tenuemente bajo la luz. Pruebas posteriores sugirieron que tenía propiedades orgánicas diferentes a cualquier compuesto moderno. Quienes la estudiaron susurraron la obvia pero sorprendente posibilidad: esto podría ser el maná, el pan del cielo descrito en el Éxodo, el sustento milagroso que alimentó a Israel durante su viaje por el desierto. La jarra, a pesar de su antigüedad, no mostraba oxidación, ni descomposición, ni contaminación. Lo que sea que contuviera había sido conservado perfectamente, intacto por el moho, las bacterias o el tiempo. Era como si la naturaleza misma hubiera sido impedida de interferir. El artefacto final fue quizás el más asombroso, una vara de madera descansando diagonalmente sobre un material similar a la seda que no se había desmoronado a pesar de siglos bajo tierra. La vara estaba intacta, su superficie pulida, y en su punta había flores de almendro, secas pero completamente preservadas, no quebradizas, no desmoronadas. Las flores parecían haber sido cortadas hace solo unos días.
Este detalle era inconfundible. Coincidía con el relato bíblico de la vara de Aarón que floreció, la señal que Dios dio para confirmar su sacerdocio elegido. Un símbolo de autoridad divina que cobraba vida de madera muerta. 3 artefactos, cada uno imposible. 3 símbolos, cada uno ligado a una dimensión diferente de la relación de Dios con la humanidad, ley, provisión, autoridad. Juntos, formaban una tríada teológica, un mensaje, un recordatorio del pacto de Dios, el cuidado de Dios y el orden elegido por Dios. Pero fue su momento lo que más inquietó a los eruditos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué surgirían objetos ocultos durante milenios en la misma ventana de tiempo que luces inexplicables, montañas cambiantes, temblores proféticos e inscripciones redescubiertas que proclamaban, el rey regresa? Estos artefactos no eran solo históricos. Eran señales, marcadores silenciosos y preservados que apuntaban hacia un momento futuro predicho hace mucho tiempo. Y su repentina reaparición en un mundo que temblaba con señales sugería una conclusión: el cielo está preparando la tierra para algo monumental, algo que ya se ha puesto en marcha. A lo largo de siglos de escritura profética, un tema recurrente resuena a través de Zacarías, Mateo, Ezequiel, Apocalipsis e incluso el libro de los Hechos. En la última estación de la historia humana, el mundo no recibirá una sola señal, sino una convergencia de muchas. No dispersas, no aisladas, sino sincronizadas, llegando casi como un mensaje unificado. Eso es lo que hace que este momento en el tiempo sea tan sin precedentes. Durante generaciones, los teólogos imaginaron la profecía como una línea de eventos, uno siguiendo a otro en secuencia. Sin embargo, las escrituras a menudo describen el final no como una línea de tiempo recta, sino como un punto de colisión, un momento en que los reinos espiritual, geológico, político y celestial comienzan a vibrar en armonía, señalando que la historia está entrando en una nueva fase. Los profetas no solo hablaron de milagros o desastres. Hablaron de un planeta que responde, la creación que despierta y la humanidad que se enfrenta a una decisión que ya no puede posponer. Hoy, ese lenguaje se siente extrañamente literal. Lo que estamos presenciando no es el desarrollo de una sola profecía, sino la formación de un patrón profético. En todo el mundo, sistemas que antes operaban independientemente parecen estar cambiando en paralelo, naciones que se inquietan, fundamentos morales que se fracturan, un hambre espiritual que crece y el mundo natural que muestra signos de tensión como si la creación misma estuviera anticipando algo más allá del control humano. Este tipo de alineación es precisamente lo que Jesús describió cuando habló de los dolores de parto que precederían a su regreso. No un temblor, sino un ritmo. No una advertencia, sino una cascada. No una perturbación aislada, sino una tensión mundial, como si el tiempo mismo se estuviera preparando para una transición. La pregunta que ahora enfrenta la humanidad no es académica, es profundamente personal. ¿Son estos los movimientos iniciales del regreso de Cristo? ¿Estamos presenciando las primeras vibraciones de un momento predicho durante miles de años? La profecía no exige miedo. Exige conciencia. Invita a la reflexión, no al pánico, e insta a cada oyente a reconocer que el mundo está cambiando de maneras que apuntan más allá de la coincidencia, más allá del azar y más allá de la orquestación humana. Para algunos, estas señales convergentes encienden la esperanza. Para otros, provocan incomodidad. Pero para cada persona que observa, exigen una respuesta porque ignorarlas no detiene su progresión. Si lo que has visto aquí te importa, por favor, dale me gusta a este vídeo, comenta estoy listo y suscríbete para seguir las próximas actualizaciones. Ayudas a que este mensaje llegue a más personas que buscan respuestas en un mundo caótico. Gracias por mirar, por discernir y por quedarte hasta el final. La historia puede estar cambiando, pero ninguno de nosotros se enfrenta a estos días solo. Un cuerpo atado fue descubierto en una cueva escondida, con las manos atadas, la cara cubierta, como si hubiera sido sellado por el juicio. Entonces los cielos respondieron. Una luz radiante apareció sobre la torre de David, brillando sin sol ni llama. Y cuando esa luz se desvaneció, una tormenta descendió, inundando las antiguas calles mientras los truenos retumbaban sobre las colinas sagradas. El sonido, la tierra, la luz y el agua ahora se mueven como uno, declarando, el fin se acerca. Dale a me gusta, comenta y suscríbete para que esta advertencia de Jerusalén despierte al mundo. Durante la fiesta de Sucot, miles de fieles se reunieron cerca del monte del templo para orar y dar gracias.
Al caer la noche sobre Jerusalén, un sonido repentino rompió la calma. Una potente explosión metálica que resonó en el cielo. No era la llamada de un shofar, ni el sonido de ningún instrumento conocido. El tono era profundo, constante y llenaba el aire como si los cielos mismos hubieran hablado. La multitud guardó silencio. Muchos se detuvieron a mitad de la oración, abrumados por la emoción. Algunos levantaron las manos hacia el cielo, llorando mientras sentían el sonido pasar a través de sus cuerpos. Otros dijeron que venía del cielo, una voz que parecía moverse a través de la piedra y el aire por igual. El momento duró solo unos segundos, pero para quienes lo escucharon, se sintió eterno. Los científicos respondieron rápidamente. Las estaciones meteorológicas de todo Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin movimiento sísmico y sin rastro de ninguna fuente acústica. Los expertos no pudieron encontrar explicación. Sin embargo, para los fieles que se encontraban ante las antiguas murallas, no era necesaria ninguna explicación. Sus pensamientos se dirigieron a las palabras de Isaías 27:13, se tocará una gran trompeta, y los perdidos regresarán para adorar al Señor. Para ellos, el sonido no era un misterio científico, sino un mensaje del cielo, una llamada a despertar, a recordar, a regresar. Era como si la voz de Dios hubiera pasado una vez más sobre Jerusalén, despertando tanto miedo como esperanza en igual medida. Cuando el último eco se desvaneció, una profunda quietud cubrió el monte. La gente se quedó inmóvil, con los rostros iluminados por el último resplandor del atardecer, sin saber lo que acababan de presenciar. Y luego, bajo ese silencio, la tierra misma comenzó a temblar, revelando los primeros signos de algo largamente enterrado bajo la ciudad de la profecía. Quédate con nosotros. Lo que siguió a continuación abriría un capítulo que la historia había mantenido oculto durante miles de años. En la ladera oriental de Jerusalén, el valle de Cedrón se extiende entre el Monte de los Olivos y las antiguas murallas de la ciudad. El aire allí es seco e inmóvil, llevando el aroma de la piedra y los olivos. Generaciones de peregrinos han caminado por sus estrechos senderos, sin darse cuenta de lo que yacía oculto bajo sus pies. Fue allí, en una tranquila cresta del valle, donde se encontró una pequeña abertura en la roca. Una entrada que conducía a una cueva olvidada. Dentro, la tierra reveló algo que había dormido en silencio durante siglos. Apoyada contra la pared de la cueva había una figura humana, preservada y atada. El cuerpo estaba sentado en posición vertical, con las rodillas recogidas hacia el pecho, envuelto firmemente en toscos cordones hechos de fibras antiguas. Los hilos se cruzaban una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos estaban levantadas hacia la cara, cubriéndola por completo, como si la persona hubiera intentado esconderse de algo demasiado radiante para contemplar. El polvo y el tiempo se habían endurecido sobre la forma, dándole el color pálido de la piedra circundante. La escena era inquietantemente inmóvil, ni pacífica ni violenta, solo solemne, como si la tierra misma recordara el momento en que fue sellada. Los arqueólogos se movieron con cuidado. Alrededor del cuerpo, encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con antiguas letras hebreas. Cuando se quitó el polvo, apareció una sola palabra: juzgado. La inscripción era más antigua que las marcas funerarias conocidas de la región, y su significado caló hondo. Se sentía más como un mensaje dejado en el silencio de la piedra. Cuando el descubrimiento llegó a Jerusalén, eruditos y rabinos se reunieron para estudiar el hallazgo. Algunos dijeron que pertenecía a una práctica funeraria olvidada. Otros creyeron que tenía un significado espiritual. La postura atada, la cara cubierta, la palabra juzgado. Juntos hablaban de la historia más antigua de la humanidad, el hombre escondiéndose de la presencia de Dios. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías 2:19, los hombres se meterán en las cuevas de las rocas por el miedo del Señor cuando se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva en el valle de Cedrón se convirtió en algo más que un sitio arqueológico. Se convirtió en un espejo del alma, una imagen de la servidumbre espiritual, del miedo que aún ata a la humanidad cuando se aparta de la luz. Los visitantes se pararon frente a la abertura en silencio, sus rostros iluminados por el sol poniente. Algunos oraron en voz baja, otros simplemente lloraron. Los muertos atados parecían hablar sin palabras, recordando a todos los que lo vieron que lo que está escondido bajo la tierra un día será revelado ante el cielo. Al caer el anochecer sobre el valle,
la última luz del día tocó la entrada de la cueva. Las sombras se hicieron más profundas y la figura en el interior pareció desvanecerse una vez más en la piedra. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La tierra había descubierto no solo los restos de un hombre, sino un mensaje para los vivos. El temor del Señor todavía se mueve por Jerusalén, como siempre lo ha hecho. Sigue observando, porque mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz está comenzando a descender sobre la ciudad. La noche siguiente al descubrimiento en el valle de Cedrón, Jerusalén pareció contener el aliento. A lo largo de la calle Rey David, donde las piedras antiguas se encuentran con la ciudad moderna, los testigos comenzaron a reunirse. Al principio, era solo un suave resplandor sobre el horizonte, tenue, dorado e inmóvil, pero en cuestión de minutos, ese resplandor se intensificó y tomó forma. En lo alto, apareció una forma, una luz que se plegaba en lo que parecía una silueta humana, con los brazos extendidos, rodeada de haces radiantes. Para muchos, se asemejaba a alas que descendían sobre la ciudad. La gente se detuvo en las calles, los coches redujeron la velocidad. El aire se llenó de voces tranquilas, algunas orando, otras llorando. Se levantaron teléfonos hacia la luz, y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes rincones de Jerusalén. En cuestión de horas, los vídeos se habían extendido por todo el mundo. Espectadores de naciones lejanas observaron en silencio cómo la ciudad santa brillaba con una luminosidad que no tenía una fuente visible. Los científicos respondieron rápidamente. Las estaciones meteorológicas no reportaron tormentas, descargas eléctricas, drones o proyectores en la zona. Los expertos lo llamaron reflexión atmosférica. Sin embargo, ninguno pudo explicar de qué se estaba reflejando la luz. El cielo había estado perfectamente despejado. El evento duró casi 3 minutos, luego se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio que parecía más profundo que la propia noche. Para los fieles, el significado era claro. Las palabras de Lucas 5 y 24 resonaron en muchos corazones, porque como el relámpago que al brillar resplandece de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. La luz sobre Sión no era un truco del aire, sino un recordatorio de que la mirada del cielo todavía descansaba sobre la ciudad de David. Era una señal no de miedo, sino de presencia, como si, por un breve momento, el cielo se hubiera acercado lo suficiente para que la tierra lo viera. La imagen de esas alas descendiendo conmovió algo profundo. Algunos decían que era un símbolo de misericordia. Otros creían que marcaba una confluencia de tiempos en los que las señales en los cielos llamarían a los corazones de los hombres a volverse a su Creador. Fuera lo que fuese, nadie que lo viera pudo olvidarlo. La luz no era un mero brillo. Era una visitación. Un mensaje escrito no en palabras, sino en resplandor, de que la historia de Dios con su pueblo no había terminado. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, su reflejo pareció perdurar en los rostros de quienes la habían presenciado. Una reverencia silenciosa llenó la ciudad como si las propias piedras hubieran absorbido el resplandor. Sin embargo, incluso mientras los cielos se aquietaban, otro sonido comenzó a elevarse. Debajo de las antiguas calles, débiles pisadas resonaron, pisadas que venían de las tumbas de los reyes. La historia aún no ha terminado. Síguenos bajo Jerusalén, donde la fe y la historia se entrelazan. Debajo de la ladera sur de Jerusalén, la ciudad de David se encuentra tallada en piedra, una red de túneles antiguos y cámaras silenciosas. Fue allí, durante la restauración de un pasaje que alguna vez se usó para canalizar agua al palacio, donde los trabajadores descubrieron una puerta sellada. La piedra estaba marcada con tenues tallas ennegrecidas por el hollín. Cuando se levantó la barrera, escapó una ráfaga de aire inmóvil como si la tierra exhalara después de 3000 años de silencio. Dentro había una cámara como ninguna otra. Las paredes presentaban inscripciones hebreas tempranas, y en el suelo yacían fragmentos de cerámica estampados con sellos reales de la casa de David. Cerca de la pared del fondo, un cetro de marfil roto descansaba en el polvo, el emblema de la realeza. Pero en el centro había algo aún más extraño, un cofre de piedra, sin marcas y oscurecido por las cenizas. El polvo de oro brillaba tenuemente alrededor de su base, y en las grietas de la tapa había rastros de lino carbonizado, como si un fuego sagrado hubiera ardido alguna vez sobre él. Los eruditos reconocieron la conexión de inmediato.
David reposó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, dice 1 Reyes 2:10. Sin embargo, esta tumba no contenía huesos, ni corona, ni cuerpo. Estaba vacía, como si hubiera sido dejada deliberadamente así. Un mensaje sellado en piedra. La cámara parecía hablar de juicio y purificación, de algo sagrado una vez presente, pero ahora retirado. Cuando el descubrimiento se hizo público, Jerusalén se quedó en un silencio asombrado. La trompeta había sonado. El valle había entregado a sus muertos atados, y ahora la tumba del rey había hablado. El patrón era innegable. Cielo, tierra y profecía moviéndose como uno. Pero incluso mientras el mundo se maravillaba de lo que había sido descubierto, los susurros comenzaron a extenderse por la ciudad vieja. Sacerdotes e investigadores afirmaban haber rastreado una bóveda aún más profunda debajo del monte del templo, un espacio oculto que coincidía con los planos bíblicos de primeras crónicas. Escaneos subterráneos insinuaban una cámara abovedada debajo de la superficie, emitiendo una tenue resonancia metálica. Algunos decían que las dimensiones coincidían con las del lugar santísimo. Sin embargo, el sitio permanecía sellado, intacto durante milenios. Los funcionarios del gobierno restringieron rápidamente el acceso, citando la preservación. No se hizo ningún comentario adicional. El silencio solo profundizó la sensación de misterio. Entre los fieles, la conexión fue inmediata. Apocalipsis 11 y 19 hablaba claramente: entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio el arca de su pacto. ¿Podría la reaparición de la tumba real y el redescubrimiento de una bóveda sellada bajo el monte ser más que una coincidencia? Para muchos, se sentía como si las dos fueran una misma historia. El eco del primer rey preparando el camino para el regreso del rey final. El hollín sobre el cofre de piedra, el polvo de oro, la cámara sellada debajo, todo apuntaba a una narrativa divina escrita no en tinta, sino en tierra y luz. Si fuera cierto, no solo marcaría una maravilla arqueológica, sino una revelación espiritual, la reaparición del trono de la misericordia y el juicio. El arca que se desvaneció en el misterio un día regresaría como testimonio antes del fin, escondida antes del diluvio, revelada antes del fuego. Las piedras de Sión, largamente silenciosas, parecían clamar una vez más, dando testimonio de que la historia misma estaba despertando. Al caer la tarde, una extraña quietud se posó sobre la ciudad de David. Los túneles subterráneos brillaban tenuemente bajo las luces de los arqueólogos, mientras que arriba, el viento se movía suavemente entre los olivos. La gente hablaba en voz baja, como si fueran conscientes de que algo sagrado estaba cerca. Y aunque la entrada a la cámara fue sellada nuevamente, muchos creyeron que la historia debajo de Jerusalén no había terminado, que el mismo Dios que una vez habló desde el arca pronto hablaría de nuevo. Quédate con nosotros, porque la tierra ha dado su testimonio, y ahora los cielos se preparan para responder. Comenzó sin previo aviso. Al final de la tarde, mientras las campanas sonaban y las oraciones resonaban por la ciudad vieja, el cielo sobre Jerusalén se oscureció. Las nubes se acumularon en capas sobre las colinas de Sión, hinchándose con color y movimiento. En cuestión de minutos, la lluvia cayó a torrentes, sábanas de agua barriendo las estrechas callejuelas y las calles de piedra caliza. Los mercados del barrio judío, las escaleras cerca del muro occidental y los caminos alrededor del Monte de los Olivos, todo se convirtió en ríos. Los fieles corrieron a refugiarse, apiñándose en sinagogas, iglesias y hogares. Algunos se quedaron en las puertas observando en silencio cómo la ciudad parecía limpiarse a sí misma. Los meteorólogos lo llamaron más tarde una anomalía estacional, pero no había nada ordinario en lo que la gente vio ese día. Las nubes no brillaron con relámpagos como en una tormenta normal. En cambio, arcos de luz plateada y azul brillaron a través de ellas como si la electricidad se hubiera detenido en el aire. El cielo resplandeció, tembló, pero la luz seguía suspendida, sin caer. No era una tormenta de destrucción, sino de asombro, y quienes se encontraban en medio de ella sintieron algo más que lluvia en sus rostros. Sintieron el peso del recuerdo. Mientras el agua corría por las calles, arrastraba polvo del monte del templo y tierra de la ciudad de David hacia los valles de abajo. Muchos vieron un significado en ello, como si la tierra misma estuviera siendo purificada. El diluvio pareció fluir a través de la historia, tocando lugares donde reyes habían reinado, profetas habían llorado y el Hijo de Dios había caminado. Algunos dijeron que era solo el clima.
Otros dijeron que era un bautismo, una señal de que la ciudad estaba siendo lavada en preparación para algo más grande. El versículo de Génesis 9 y 13 regresó a muchos corazones: he puesto mi arco iris en las nubes como señal de mi pacto. Aunque no apareció ningún arco iris, los arcos de luz sobre Jerusalén llevaban la misma promesa. El pacto seguía en pie. La lluvia que cubrió las piedras de Sión no fue castigo, sino profecía, un recordatorio de que la misericordia sigue al juicio, y la purificación sigue al fuego. Durante horas, la tormenta se derramó sin descanso. El sonido del agua corriendo se mezclaba con los cánticos de oración que se elevaban desde todos los rincones. Judíos y cristianos por igual hablaban de la misma sensación de que los cielos hablaban de nuevo, llamando a la ciudad a recordar su pacto. Cuando la lluvia finalmente amainó, charcos de agua reflejaron la tenue luz del atardecer, convirtiendo cada calle en un espejo. La gente salió lentamente, con las vestimentas empapadas, los rostros alzados hacia el cielo. No había truenos, no había miedo, solo reverencia. Los ancianos susurraron que nunca habían visto una lluvia así. Los niños reían mientras chapoteaban en el agua, inconscientes de la solemne belleza que los rodeaba. El aire olía a piedra, mirra y renovación. Por un momento, toda la ciudad pareció respirar al unísono, purificada, tranquila, viva. Luego vino el silencio después del diluvio. El cielo se despejó, dejando una suave bruma sobre las colinas. Las aguas comenzaron a drenar. Y bajo la calma, un temblor más profundo se agitó. Bajo la tierra empapada, otro valle se abría, el lugar una vez conocido como el Valle del Juicio, donde los profetas hablaban de naciones reunidas y destinos sopesados. Jerusalén había sido lavada, el pacto recordado, y los cielos habían dado su señal. Pero la historia no había terminado. La tierra también se preparaba para hablar una vez más. Al suroeste de la ciudad vieja, donde las murallas de Jerusalén dan paso a escarpados acantilados y terrazas de piedra, se encuentra un lugar a la vez temido y olvidado, el Valle de Hinón. Ahora es un barranco tranquilo, bordeado de olivos y sombreado por los gritos de pájaros lejanos. Los turistas recorren sus senderos, sin saber que bajo sus pasos alguna vez ardieron fuegos que nunca se apagaron. Este fue el Valle del Sacrificio, el lugar donde antiguos reyes apartaron sus rostros de Dios, y donde los ídolos fueron alimentados con las vidas de niños. Los profetas lo llamaron Tofet, una palabra que todavía tiembla de tristeza. Fue allí, durante un estudio posterior a la gran tormenta, donde un equipo de arqueólogos desenterró varios fragmentos de urnas cerca de una terraza derrumbada. El suelo era oscuro, casi negro, con olor a ceniza. A medida que excavaban más profundamente, encontraron piezas de tablillas de arcilla, quemadas y rotas, con su superficie grabada con letras de la forma más antigua del hebreo. Un fragmento llamó la atención del investigador principal. Debajo de capas de hollín, débiles líneas formaban una oración. Después de limpiar y escanear, la inscripción quedó clara: el fuego regresará. Las palabras resonaron como un eco del pasado. El equipo trabajó en silencio, documentando cada pieza con reverencia. No eran ofrendas, ni ídolos, sino restos de una advertencia, quizás escrita por aquellos que presenciaron el juicio del valle hace siglos. Las cenizas que una vez consumieron a los inocentes ahora daban una voz de arrepentimiento. Lo que había sido un lugar de desafío se había convertido en un testimonio de recuerdo para los creyentes. El descubrimiento fue mucho más allá de la arqueología. El Valle de Hinón había sido durante mucho tiempo el símbolo de la justicia divina, la imagen de la que nació la palabra Gehenna, infierno. Sus fuegos habían representado tanto el castigo como la purificación. Sin embargo, ahora, de esas mismas cenizas, la tierra había vuelto a hablar. El valle que una vez ardió con rebelión ahora devolvía su testimonio, un mensaje no de ira, sino de memoria. Las palabras de Jeremías 19:6 cobraron vida: este lugar ya no se llamará Tofet, sino Valle de la Matanza. El profeta había advertido que la sangre y el fuego llenarían este barranco debido a los pecados cometidos allí. Y sin embargo, incluso esa profecía tenía un final, una promesa de que de la destrucción vendría la restauración. Las tablillas encontradas en la tierra parecían confirmar esa misma verdad. La frase "el fuego regresará" no solo hablaba de fatalidad, sino de la llama purificadora que limpia lo que una vez fue profanado. Eruditos y sacerdotes se reunieron en el sitio para estudiar los fragmentos.
Algunos creían que eran parte de un registro del templo escrito durante las reformas del rey Josías. Otros los veían como escritos proféticos ocultos antes del exilio babilónico. Independientemente de su origen, el mensaje era innegable. La tierra de Jerusalén aún conserva memoria. La tierra recuerda el pecado incluso cuando los hombres lo olvidan. Cada tormenta, cada temblor, cada señal descubierta en los últimos días parecía converger en esta verdad, que lo físico y lo espiritual no están separados, sino entrelazados bajo el suelo de Sión. Al ponerse el sol tras las colinas, una luz dorada se derramó sobre el valle. Las urnas y los fragmentos brillaron tenuemente, las antiguas letras resplandeciendo como si estuvieran vivas. Los arqueólogos permanecieron en silencio. Algunos dijeron sentir un calor que subía del suelo, aunque el aire estaba fresco. Era como si el propio valle volviera a respirar, no con una maldición, sino con una confesión. Para la gente de Jerusalén, el descubrimiento conllevaba tanto miedo como esperanza. El valle, una vez conocido por la muerte, había entregado un mensaje de advertencia, sí, pero también de misericordia. El fuego puede regresar, pero no es enviado para destruir a los fieles. Viene a purificar, a preparar el mundo para lo que está por venir. A esa luz, el valle de Hinón ya no era una herida. Era un testigo. Y al caer la noche sobre la ciudad, un trueno murmuró muy al este, resonando por las colinas. Las señales de la trompeta, el diluvio, la tumba y el fuego ahora parecían dirigirse hacia un único propósito, cobrando fuerza como una marea creciente. Algo invisible los unía, una convergencia escrita antes de que el tiempo comenzara. Desde el primer toque de trompeta hasta el temblor de la tierra, desde la luz sobre Sión hasta el fuego en el valle, cada evento había parecido separado, una extraña secuencia de señales a lo largo de la tierra de Jerusalén. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, comenzó a emerger un patrón: trompeta, muertos, luz, tumba, arca, diluvio, fuego. Cada fenómeno, ya sea en el cielo o bajo la tierra, hablaba el mismo idioma. Ya no eran momentos aislados, sino hilos de un solo tapiz divino. El cielo y la tierra se movían juntos, respondiéndose mutuamente al ritmo de la profecía, que se desplegaba no en palabras, sino en la propia creación. Los sonidos en el cielo, las aguas en las calles, el descubrimiento de huesos y reliquias. Todas estas cosas formaron una sola voz. Como declara Romanos 8 y 22, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. La tierra no estaba muriendo. Estaba dando a luz. El temblor de las montañas, las tormentas sobre la ciudad y el fuego que brotaba de las cenizas no eran caos. Eran testimonio. Los cielos hablaron y la tierra respondió. Los científicos buscaron patrones de clima, geología y coincidencia. Sin embargo, sus instrumentos no podían medir el pulso de la profecía. Algo más grande se estaba agitando bajo los datos. La trompeta había sonado, llamando a las naciones a despertar. Los muertos atados en el valle se habían levantado como símbolos de recuerdo. La luz sobre la torre de Sión había descendido como señal de misericordia. La tumba del rey había sido revelada para hablar de juicio y renovación. El rumor del arca había recordado a los fieles que el pacto aún se mantiene. El diluvio había limpiado. El fuego había purificado. Y ahora había llegado la convergencia. Jerusalén se encontraba una vez más en el centro de la conversación del cielo con la tierra. Para aquellos que observaban con ojos espirituales, quedó claro que el mundo mismo estaba respondiendo al orden divino. El cielo no brillaba por casualidad. La tierra no se abría por descomposición. Las aguas no crecían por el clima. Todo se movía en armonía, como si la mano del Creador estuviera dirigiendo una sinfonía final de revelación. El significado no estaba oculto. El cielo se mueve. La tierra tiembla. Y Jerusalén, el reloj eterno de la profecía, marca la hora. Las piedras que una vez llevaron la historia, ahora llevaban una advertencia. El aire se sentía cargado de propósito como si trompetas invisibles se estuvieran afinando para un sonido aún por llegar. Y aún así, en la quietud entre estas señales, perduraba una profunda compasión, la misericordia de un Dios que advierte antes de actuar. Esto no era caos. Era orquestación. Cada elemento, sonido, agua, luz, polvo,
llama, respondía a la misma orden. La trompeta llamó, el diluvio limpió, los muertos dieron testimonio. El arca se agitó bajo la piedra. El valle recordó su fuego. Y a través de todo ello, una verdad seguía surgiendo, la creación misma testificaba que su rey estaba cerca. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido un espejo del cielo, una ciudad elegida no por su fuerza, sino por su simbolismo. Es el corazón de la profecía, la medida del tiempo, el lugar de encuentro del juicio y la misericordia. Ahora, a medida que las señales convergen por encima y por debajo de sus colinas, ese antiguo reloj ha comenzado a sonar una vez más. El sonido de su campanada no es miedo, sino despertar, el recordatorio de que cada promesa escrita en las Escrituras se cumplirá. El tiempo de la curiosidad está terminando. El tiempo del arrepentimiento ha llegado. Las señales no se dan solo para la maravilla, sino para la preparación. La trompeta no es un sonido de espectáculo, sino de llamado. Cada eco llama al corazón a regresar antes de que suene la siguiente nota. Incluso ahora, la misericordia todavía mantiene la puerta abierta. La lluvia ha cesado, el fuego se ha atenuado y los cielos han quedado en silencio, pero no por mucho tiempo. Cada movimiento en las nubes, cada temblor en el suelo susurra la misma verdad, el rey viene. Antes de que suene la próxima trompeta, todavía hay misericordia. Pero los cielos ya están preparando su respuesta. La historia de estas señales no se cuenta para infundir miedo, sino para despertar corazones. Desde la trompeta sobre el monte del templo hasta el fuego en el valle de Hinón, cada evento proclama una verdad, que el cielo no ha olvidado la tierra. Jerusalén se encuentra una vez más en el centro de una conversación divina. Un recordatorio de que la profecía no es historia antigua, sino una realidad viva. Si estas palabras han conmovido tu espíritu, permíteles que te guíen hacia la oración. Comparte este mensaje para que otros puedan escuchar lo que la creación ya está declarando, que el Rey está cerca. Observemos no con curiosidad, sino con reverencia. Escuchemos el próximo sonido que sacudirá tanto el cielo como la tierra. Quédate con nosotros, porque las señales no están terminando, se están reuniendo. Y mientras lo hacen, que nuestros corazones sean hallados despiertos, arrepentidos y listos para el regreso de aquel que fue, que es y que ha de venir. Y ella se enteró de que este nuevo descubrimiento apoya al rey Salomón. El rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia lo menciona. Durante muchos años, los historiadores debatieron la existencia de la tumba del rey Salomón, que se decía que contenía una parte de su inmensa riqueza, ya que nadie que afirmara conocer su paradero pudo localizarla. El rey Salomón sigue siendo una figura fascinante, con la Biblia detallando su reinado sobre vastos territorios. Sin embargo, se produjo un giro significativo cuando un grupo de arqueólogos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén se embarcó en una excavación del templo perdido del rey David. En un giro sorprendente, descubrieron el lugar de descanso final de su hijo, el rey Salomón. Este descubrimiento sugiere que lo que creíamos saber sobre la ubicación y el contenido de la tumba podría haber sido fundamentalmente erróneo. En este episodio, explicaremos con más detalle. Dale un pulgar arriba, déjame un comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Y empecemos. Antes de sumergirnos, compartamos información importante sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un rey judío del antiguo Israel e hijo del rey David, sucediéndolo en el trono. Es reconocido como uno de los últimos gobernantes de un Israel unido en Judá. Notablemente, Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, dedicándolo a Yahvé, oh Dios. Es famoso por su inmensa riqueza, sabiduría y poder, y es considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento, se le representa como un maestro sabio cuya sabiduría es finalmente eclipsada por la de Jesús de Nazaret. El Corán también lo honra como un importante profeta musulmán. Además, fuera de los relatos bíblicos, Salomón es a menudo reconocido como un mago y exorcista asociado con varios amuletos. Descubrimiento de la tumba del rey Salomón. Un equipo de científicos y arqueólogos, encabezado por El Admazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó el notable descubrimiento de la tumba de Salomón en la ciudad de David. Esto siguió al importante hallazgo arqueológico de la Dra. Mazar en 1986, cuando descubrió una monumental casa de guardia inicialmente datada en el siglo IX a.C.,
ubicada a unos 150 metros al norte de la ciudad de David, en el área de Ofel. En ese momento, Mazar no tenía suficientes pruebas para conectar la casa de guardia con el rey Salomón y optó por no afirmar tal cosa. En 2009, regresó para excavar el sitio de Ofel una vez más. A medida que su equipo desenterraba capas que databan del periodo del primer templo y recopilaba más hallazgos, Mazar comenzó a reevaluar la datación de la casa de guardia. Con las nuevas pruebas en mano, concluyó que probablemente databa del siglo X a.C., lo que la alineaba con la era del rey Salomón. ¿Por qué confiar en el descubrimiento arqueológico de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica excepcional con un profundo respeto por el método científico. Como arqueóloga, uno de sus principios rectores era: debemos dejar que las piedras hablen. El difunto Herschel Sanks enfatizó sus calificaciones en un artículo de 2007 en Biblical Archaeology Review, afirmando que su competencia profesional no sería cuestionada. Mazar es considerada una científica bíblica, que establece hábilmente conexiones entre las narrativas bíblicas y la evidencia arqueológica. A diferencia de muchos eruditos modernos, no tenía reservas en integrar la Biblia en su investigación. Sus hallazgos incluyen más de 30 bullas, una de las cuales la emocionó particularmente. A diferencia de muchos científicos y eruditos que a menudo ven la ciencia y la religión como adversarias, Mazar abrazó la armonía potencial entre ambas. Su experiencia desempeñó un papel crucial en este importante descubrimiento, que, curiosamente, no tenía como objetivo específico localizar la tumba de Salomón, sino algo aún más grande. Mientras excavaban la sección más antigua de Jerusalén en busca del palacio del rey David, Mazar y su equipo tropezaron con un segmento de muro masivo de unos 210 pies de largo, conocido en árabe como la Cueva de los Reyes. Este segmento presentaba una casa de guardia, una torre de esquina y una estructura real. El gran tamaño del muro llevó a los arqueólogos a sospechar que podría ser parte de un edificio más grandioso, posiblemente un templo o un palacio, alimentando su entusiasmo por un posible vínculo con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono confirmó que el sitio data de la época de Salomón. Mazar señaló que esta fue la primera vez que se encontró una estructura de ese periodo que se alinea con las descripciones de los edificios del rey Salomón en Jerusalén. ¿Pero pudo haber sido construida por otro rey y no por Salomón? Sigue mirando. Mazar aclaró que hubo muy pocos reyes del siglo X capaces de construir tal estructura, principalmente David y Salomón. Según la Biblia, el rey David, famoso por su batalla con Goliat, fue el padre de Salomón y se le atribuye el inicio de la construcción del primer templo en Jerusalén en el monte del templo. Además, la cerámica encontrada cerca del muro ayudó a datar la estructura en la segunda mitad del siglo X a.C., coincidiendo con el reinado del rey Salomón. Entre los descubrimientos se encontraban vasijas de almacenamiento de loza de aproximadamente 3 pies de altura, 1 metro, una de las cuales llevaba una inscripción hebrea que la identificaba como perteneciente a un alto funcionario del gobierno. Significado arqueológico e histórico. El descubrimiento del templo del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo principal para los arqueólogos, y el reciente hallazgo de un segmento de muro en el área de Ofel representa un hito histórico. Se cree que esta área, una de las secciones más antiguas de Jerusalén, es la ubicación del palacio del rey David. Este significativo descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre la historia del área, reforzando las tradiciones bíblicas que sitúan al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad de David. Este hallazgo es crucial ya que apoya la representación bíblica de Salomón como un gobernante poderoso que preside un vasto reino, contrarrestando las visiones minimalistas que lo presentan como un mero líder tribal insignificante. La ciudad de David, nombrada así por el rey David, padre de Salomón, es considerada la parte más antigua de Jerusalén, situada justo al sur de la actual ciudad vieja. Se cree que fue el asentamiento original donde David estableció su capital después de conquistar Jerusalén a los jebuseos. Las extensas excavaciones en esta área han revelado numerosas estructuras y artefactos antiguos que iluminan la historia temprana de Jerusalén. Conocida como Wadi Ilbe, la ciudad de David es reconocida como el núcleo original de la antigua Jerusalén durante las edades del bronce y del hierro. Se encuentra en la parte sur de la cresta oriental de Jerusalén, flanqueada por el valle de Cedrón al oeste y el valle de Tiro-Peón al este, justo al sur del monte del templo. El sitio contiene restos de la edad del Bronce Medio, incluida una red defensiva que rodea la fuente de Gión.
Entre los descubrimientos significativos se encuentran la gran estructura de piedra y la estructura de piedra escalera de la Edad del Hierro. Ambas han provocado un debate académico continuo sobre sus conexiones con el rey David o periodos posteriores. Uno de los hallazgos notables en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como túnel de Ezequías, construido para canalizar agua a la ciudad. Este túnel ejemplifica las capacidades de ingeniería avanzadas de los habitantes de la antigua Jerusalén. Aunque tradicionalmente atribuido a Ezequías, excavaciones recientes han sugerido que el túnel podría ser más antiguo. Además, también se han desenterrado restos del período romano, como el estanque de Siloé y la calle de los Escalones. Hoy en día, estas áreas excavadas forman parte del Parque Nacional Murallas de Jerusalén, administrado por la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y operado por la Fundación Ir David. El parque está situado en Wadi Ilbe, adyacente al barrio palestino de Silvan en Jerusalén Este, que linda con un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la gran estructura de piedra, que algunos creen que pueden ser los restos del palacio del rey David. Si se conecta con David y Salomón, este sustancial edificio subraya el papel de la ciudad de David como centro de poder y gobierno durante sus reinados. A pesar de los recientes descubrimientos innovadores, los arqueólogos anteriores se enfrentaron a desafíos para localizar definitivamente las tumbas reales asociadas con Salomón o sus sucesores. Varios factores pueden explicar esta brecha histórica. La inmensidad de la ciudad de David puede haber dejado algunas áreas inexploradas en excavaciones anteriores, o las tumbas podrían haberse perdido o dañado con el tiempo debido a la turbulenta historia de guerras e invasiones de Jerusalén, con estructuras antiguas potencialmente enterradas bajo construcciones posteriores. Los arqueólogos siguen comprometidos con el descubrimiento de estas tumbas reales, reconociendo el potencial transformador de tales hallazgos. El descubrimiento de estas tumbas proporcionaría información vital sobre los gobernantes del antiguo Israel y sus prácticas funerarias, enriqueciendo nuestra comprensión de esa época. Aunque las tumbas reales aún puedan ser esquivas, los descubrimientos realizados dentro de la ciudad de David han sido invaluables. Han permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de Jerusalén y las vidas de sus habitantes durante la monarquía unida. Con cada nuevo hallazgo, se amplía nuestro conocimiento y se aclara la narrativa histórica. Antes del eventual descubrimiento de las tumbas, circularon muchas teorías intrigantes sobre cámaras ocultas y otras especulaciones. Profundicemos en algunas de estas teorías y especulaciones, hipótesis y especulaciones. Antes del innovador descubrimiento de la Dra. Mazar, existía una considerable especulación sobre la ubicación de la tumba de Salomón. Algunas teorías postulaban que yacía debajo del monte del templo, un lugar de inmensa importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conocido como Harem al-Sharif, o el noble santuario entre los musulmanes, se cree que el monte del templo es el lugar desde el cual el profeta Mahoma ascendió a la presencia divina en un milagroso viaje nocturno. La cúpula de la roca, una maravilla arquitectónica del islam, conmemora este evento. El monte del templo ha sido una codiciada porción de tierra a lo largo de la historia, conquistada y reclamada por diversas civilizaciones, incluyendo los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, primeros musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanos y los británicos. Ha sido testigo de un notable número de eventos históricos significativos, quizás más que cualquier otra área de 35 acres en el mundo. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas en el sitio han sido limitadas. Como lugar de culto activo, está gobernado por un consejo islámico conocido como el Waqf, que ha prohibido constantemente las excavaciones, considerándolas actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones encubiertas de sistemas de cuevas y túneles por aventureros europeos a finales del siglo XIX y un trabajo arqueológico menor realizado por los británicos entre 1938 y 1942 durante las renovaciones de la mezquita de Al-Aqsa, las capas históricas debajo del monte del templo han permanecido en gran parte intactas. En consecuencia, incluso si la tumba de Salomón se encontrara allí, sería extremadamente difícil de localizar sin una excavación adecuada. Las teorías sobre cámaras ocultas debajo del monte del templo siguen siendo solo eso, teorías no probadas que carecen de evidencia concreta. Además, ciertos relatos y tradiciones históricas hacen referencia a enterramientos reales en las inmediaciones del monte del templo. Textos antiguos sugieren que reyes, incluido Salomón, podrían haber sido enterrados cerca de este lugar sagrado, lo que aumenta la intriga en torno a la ubicación de la tumba de Salomón.
Una razón para considerar que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su asociación con el primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, construido por Salomón y que sirvió como un lugar vital de culto para los israelitas. Dada la importancia del templo, es razonable pensar que el lugar de enterramiento de Salomón también podría estar cerca. Hay aún más teorías. Algunos textos antiguos insinúan cámaras ocultas y pasajes secretos bajo el monte del templo, lo que implica la existencia de habitaciones o túneles donde se ocultaban objetos significativos, posiblemente incluyendo tumbas reales. Sin embargo, sin la capacidad de explorar estas áreas, confirmar tales relatos sigue siendo un desafío. El limitado trabajo arqueológico alrededor del monte del templo aún no ha arrojado pruebas definitivas de la tumba de Salomón, y tales investigaciones a menudo se realizan con extrema precaución para evitar perturbar el sitio. Si bien se han descubierto numerosos artefactos y estructuras interesantes, el misterio de la tumba de Salomón sigue sin resolverse. Si la tumba de Salomón estuviera realmente situada en el monte del templo, como sugieren algunas teorías, sería un descubrimiento innovador para arqueólogos y aquellos interesados en la historia y la religión por igual. Sin embargo, esta no es la única teoría sobre la ubicación de la tumba. ¿Qué otras hipótesis han surgido con el tiempo? Exploremos más a fondo. Un lugar notable es la cueva de Sedequías, también conocida como las canteras de Salomón, que abarca 5 acres bajo el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Se cree que esta extensa cantera subterránea de piedra caliza proporcionó la piedra para el primer templo del rey Salomón y es la cantera más grande de Jerusalén. La duradera piedra caliza meleque que se encuentra aquí era ideal para construcciones reales. La cueva tiene una historia llena de historias, incluyendo leyendas del rey Sedequías escondiéndose allí de los soldados babilonios y sus conexiones con los masones. Si bien estas historias son en gran parte especulativas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas áreas permanecen cerradas por seguridad o por excavaciones en curso. Otro posible sitio es el túnel de Ezequías, que forma parte del antiguo sistema de agua de Jerusalén y ha sido sugerido como un posible escondite para la tumba de Salomón. Excavado durante el reinado del rey Ezequías en preparación para una invasión asiria, este túnel conecta la fuente de Gihón con el estanque de Siloé y corre debajo de la ciudad, revelando secciones del muro occidental y sitios históricos importantes como la Puerta de Warren. Otros lugares propuestos para la tumba de Salomón incluyen el monte Sión, que tradicionalmente se asocia con la ciudad de David. Sin embargo, esta teoría se basa en una idea errónea, ya que se cree que el lugar de entierro real del rey David se encuentra dentro de la propia ciudad de David. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Pablo enumera el yelmo de la salvación como la quinta parte de la armadura de Dios. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo nos lo ponemos y cómo nos protege? Y tomad el yelmo de la salvación, Efesios 6 y 17. Cuando un soldado de la época del apóstol Pablo se preparaba para la batalla, el yelmo era la última pieza de la armadura en colocarse. De hecho, sin el yelmo, un soldado sería tan vulnerable que el resto de la armadura sería de poca utilidad. La afirmación de Pablo, tomad el yelmo de la salvación, es la descripción más breve dada a cualquiera de las piezas de la armadura. Casi no requería explicación en términos de su valor. ¿Cómo era el casco romano? El casco romano, conocido como Galea, podía variar bastante en diseño, ya que no existía la fabricación en masa en aquella época y cada casco se creaba individualmente. También hubo alguna variación en el diseño del casco a lo largo del tiempo durante la vida del imperio. Por lo general, los cascos estaban hechos de metal, aunque los soldados más pobres o los soldados de los primeros días del imperio podían haber tenido cascos de cuero fortificados con piezas de metal. El valor más obvio del casco era proteger contra los golpes en la cabeza. Los cascos solían tener protectores para las mejillas para proteger contra los golpes en la cara y una pieza de metal en la parte posterior para proteger contra los golpes en la nuca. Además, a principios del siglo I, los cascos comenzaron a incluir una cresta frontal para proteger los ojos. Para entender por qué Pablo describe la salvación en términos de un casco, tenemos que examinar más de cerca qué es la salvación. ¿Cómo define la Biblia la salvación? Salvación significa ser salvado, recibir liberación. Para los cristianos, la salvación significa recibir liberación de la pena del pecado. Nótese lo que Pablo dijo sobre de que somos salvados y por qué somos salvados, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más,
pues, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 8. ¿Cuál es la ira de la que somos salvados? Es la ira de Dios contra el pecado. Puesto que todos hemos pecado, la pena que todos enfrentaríamos sin el sacrificio de Jesucristo es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6 y 23. La salvación y la vida eterna son regalos que Dios desea enormemente dar a la humanidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3-4. Esa salvación o liberación del pecado nos abre la puerta para unirnos a la familia de Dios, para vivir para siempre con Él como sus hijos. Y así, el yelmo de la salvación no se trata exclusivamente de la liberación del pecado o de vivir para siempre, sino de vivir para siempre como hijos de Dios. Se trata de estar libres del pecado y pertenecer a una familia eterna donde el mal ha sido desterrado para siempre. ¿Cómo recibimos la salvación? La salvación, como señala Pablo en Romanos 6 y 23, es el don de Dios. No es algo que ganemos. Sin embargo, ¿se nos da la salvación simplemente sin importar lo que hagamos en esta vida? La Biblia nos dice que nos arrepintamos, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. Para recibir el perdón de los pecados, debemos arrepentirnos y ser bautizados. También necesitamos andar en los caminos de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1 y 21. ¿Qué tiene que ver un casco con la salvación? Un casco protege a un soldado de golpes dañinos y mortales en la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación proporciona esperanza y protege la mente contra cualquier cosa que pueda desorientar o destruir al cristiano, como el desánimo o el engaño. Nótese 1 Tesalonicenses 5, 8-9, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El yelmo de la salvación nos da esperanza. El autor del libro de Hebreos compara la esperanza con un ancla, dándonos estabilidad y la capacidad de soportar las peores tormentas. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6, 17-19. La promesa de Dios de hacer su parte para traernos la salvación no puede ser quebrantada. El apóstol Pedro se refiere a esta esperanza como algo vivo, algo que no puede decaer, ni puede ser contaminado. Es algo para motivarnos y sostenernos espiritualmente a lo largo de nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1, 3-4, énfasis añadido. En un mundo donde nada es permanente, la promesa de salvación hecha posible por el sacrificio de Jesucristo nunca se desvanece. Representa estabilidad en un mundo inestable. Da esperanza en las peores circunstancias, permitiéndonos luchar contra la desesperación y el desánimo. El yelmo de la salvación protege nuestra visión. El yelmo también protegía los ojos del soldado, permitiéndole mantener la visión física. La visión espiritual permite al cristiano fijar sus ojos en la meta, avanzando sin distracciones ni desvíos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12,
1:2. El apóstol Pablo dio ejemplo de cómo avanzar con la vista puesta en la meta en todo momento, e instó a los hermanos de la iglesia de Filipos a hacer lo mismo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3, 12-15. Con el yelmo de la salvación puesto, un cristiano puede centrarse en la meta de la salvación, imitando la vida de Jesucristo para alcanzar la meta que Él nos hizo posible. Tenemos una esperanza que puede sostenernos en el camino y una visión para fijar nuestros ojos firmemente en la meta. ¿Qué valiosa pieza de armadura es realmente el yelmo? La razón por la que tomamos el yelmo de la salvación. Un soldado que fuera a la batalla sin casco se habría expuesto instantáneamente a los golpes más mortíferos. Quitarse cualquier pieza de la armadura habría sido peligroso. Pero ir sin el casco habría sido impensable. No podemos permitirnos estar sin el yelmo de la salvación hoy. El yelmo de la salvación nos protege y mantiene nuestro enfoque donde debe estar, el final de la carrera. Cuando llevamos ese yelmo, no importa lo que Satanás nos lance. Sabemos por qué luchamos. Y sabemos que nuestra salvación, nuestra liberación, es un regalo de alguien mucho más grande que nuestro enemigo. El yelmo de la salvación significa que no tenemos que vivir con miedo a Satanás. Cuando él intenta desorientarnos y destruirnos, el yelmo nos recuerda que nuestra victoria no vendrá de nosotros, sino del Dios que gobierna el universo, y que Dios quiere darnos esa victoria. Y con ese yelmo firmemente asentado en nuestras cabezas, podemos concentrarnos en vivir la vida a la que Dios nos llamó a vivir, luchando la buena batalla en nuestro camino hacia el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la coraza de la justicia y el yelmo de la salvación, podría haber estado haciendo eco de un pasaje de Isaías donde Dios, el Redentor de Sión, se pone estas mismas piezas de armadura. Se vistió de justicia como de coraza, y de yelmo de salvación en su cabeza, y se vistió de ropas de venganza como de vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59, 17. La salvación es la meta final para un cristiano. La armadura para llegar allí es indispensable. Ponte el yelmo de la salvación ahora. ¿Cómo ponerse la armadura de Dios? En nuestra guerra con Satanás, su sociedad y nuestras debilidades humanas, necesitamos ayuda espiritual. Dios provee la poderosa armadura de Dios para protegernos y darnos la victoria. Dios provee estos 6 aspectos de la vida cristiana, más la oración, versículo 18, para fortalecernos y protegernos y, en última instancia, ayudarnos a triunfar en nuestras batallas espirituales. Cada pieza de la armadura de Dios es esencial, y la Biblia nos dice cómo ponérnoslas y usarlas eficazmente. Cómo usar la armadura de Dios para defenderse de los ataques de Satanás. La Biblia nos dice que estamos en una guerra y que nuestro adversario, Satanás, el diablo, está empeñado en destruirnos. El apóstol Pablo nos advierte que tengamos cuidado con las artimañas y tácticas de Satanás. Véase 2 Corintios 2 y 11. Pablo abordó esto en Efesios 6 y 10, donde habla de ponerse toda la armadura de Dios. Efesios fue una de las cartas de Pablo escritas desde la prisión. Durante su tiempo en prisión, Pablo obviamente se familiarizó bien con la armadura que llevaban sus captores del ejército romano. Siguiendo la guía de Isaías, Isaías 59, 17.